La paz del Señor, amados hermanos, es un gozo nuevamente estar con ustedes en este segundo devocional que, que llevaremos el día de hoy en esta enseñanza. Es nuestro segundo estudio de la serie en los Salmos. Y la verdad que estamos agradecidos con Dios porque nos ha permitido llegar hasta este momento y poder grabar y poder llevarles el mensaje de Dios y la palabra de Dios de manera expositiva, dejando que sea el Señor a que Él mismo pueda revelarnos en su palabra, que Él mismo pueda interpretarse a sí mismo y que pueda usar a este instrumento para su gloria. Así que vamos a orar y vamos a ponernos en manos del Señor para que Dios nos guíe. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos has dejado tu palabra para que podamos, Señor, meditar en ella, para que ella sea nuestro deleite, Señor, y que podamos meditar en ella día y noche. Para que podamos caminar, Señor, por el camino de los justos, que podamos siempre estar, Señor, anclados en la roca que es tu Jesucristo. Te pido, Señor, que me guíes, que me des sabiduría, Señor, entendimiento en tu palabra, Señor, para que seas tú, Señor, usando mi boca, trayendo a mi corazón lo que tú quieres transmitirnos en esta hora. Que esta palabra, Señor, que vamos a compartir sea de bendición para aquellos que la vean y que la escuchen. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, vamos a estar estudiando hoy el Salmo 2, continuando nuestra serie de salmos, como dije antes. Y el Salmo 2 habla de la soberanía de Dios. Antes quisiera recordar que en el devocional que tuvimos anterior, del Salmo 1, hablábamos del contraste de los impíos con los justos. Y había una diferencia entre estos dos grupos. Había una diferencia de que los impíos maquinaban contra el Señor y se valían de sí mismos para prosperar, de lo que ellos tenían, de lo que ellos trabajaban. En cambio, los justos descansaban en el Señor, confiaban en el Señor, meditaban en su palabra y Él los prosperaba. Y Dios nos prosperaba. Y no era una prosperidad de riqueza, sino una prosperidad del alma, una prosperidad que nos permitía siempre estar cerca del Señor. Y esa era la diferencia que mirábamos en el devocional anterior. Y mirábamos también cómo los impíos siempre están maquinando cosas en contra del Señor. En cambio, los justos están confiadamente esperando en el Señor que Él nos apaciente, que Él nos sostenga, que Él nos dirija y que Él nos lleve siempre de la mano a Jesús. En este Salmo 2 nos encontramos algo muy hermoso. Y es que el Salmo trata acerca de la soberanía de Dios sobre las naciones. Vamos a darle lectura al Salmo y iremos desglosando algunos puntos que quiero dejarles en este devocional para que sea de mucha bendición para todos nosotros. Dice la lectura: ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey se ríe en los cielos. El Señor se burla de ellos. Mire qué interesante. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vasos del alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados, termina este salmo, cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Vemos que en este salmo nos habla acerca de la soberanía de Dios. Y quiero dejar en contexto 4 puntos que saqué de este salmo que me parece que son muy importantes. Punto número 1. La rebelión
de las naciones. El punto 2, la soberanía de Dios. El punto número 3, la autoridad del Mesías y en la proclamación del decreto real. Y punto número 4, la advertencia y el llamado al arrepentimiento a todas las naciones en contra de su ungido. Así que, hermanos, vamos a desglosar con la ayuda del Espíritu Santo este salmo y cómo el Señor nos muestra que todo siempre ha apuntado a Jesucristo. Te decía en el devocional anterior que en cada uno de los salmos vamos a encontrar siempre a Jesús, porque todo fue creado en Él y para Él. En el primer punto, la rebelión de las naciones. Como hemos leído en el versículo 1 hasta el versículo 3, vamos a dividir por secciones este salmo y vamos a enmarcarnos ahora en el estudio de los primeros 3 versículos. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas malas? Esa es la pregunta que nos deja el salmista al inicio de este salmo. Y ciertamente, si lo traemos a nuestra realidad el día de hoy, es lo que hacen los impíos. Constantemente se están sublevando en contra del Señor porque no quieren vivir conforme a la voluntad del Señor, sino conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, y no quieren someterse a la autoridad de Jesucristo como Rey de este mundo. Entonces, maquinan planes perversos en contra de este gran Rey, de un Rey que ya ha sido establecido en tu trono para siempre, desde la eternidad. Pero ¿por qué se sublevan las naciones y por qué traman cosas malas? ¿Saben cuál es la diferencia de los justos? Que si tramamos algo, la única trama que tenemos es tramar y pensar solamente en la palabra del Señor, meditar en ella día y noche y deleitarnos en ella. En cambio, todas las naciones siempre están tramando en contra del Señor, y lo vemos en la actualidad. Vemos como países, España no es la excepción, ponen leyes en contra del Señor para contentar a ciertos grupos, para contentar a ciertas personas y que no estén molestas y tener contentos a todo el mundo. Y eso los hace estar en contra del Señor. Se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, dice la mitad, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Te das cuenta? Quieren romper, quieren derrocar el trono de Dios y quieren usurpar el lugar santo. Eso es lo que traman las naciones hoy en día. Ese es el plan del enemigo, tramar en contra de aquel que nos ha dado la salvación, que es Jesús el Señor. Y eso quiero afirmar en esta hora, porque este salmo apunta a la soberanía de Cristo. Por eso el salmo comienza describiendo cómo los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan contra Dios y contra el Mesías. Se presentan como personas que quieren librarse del yugo. ¿Pero de qué yugo? Del yugo divino. ¿Y por qué el hombre constantemente no quiere estar sujeto al Señor? Porque quiere vivir conforme a su propia voluntad. ¿Sabes qué? Yo no quiero tus leyes, yo no quiero tus normas, yo quiero hacer mi vida y vivir conforme a mi propia voluntad. Ser yo mi amo, ser yo mi dueño, ser yo mi rey. No quiero que tú tengas que ver nada conmigo. Así piensan los impíos. Así empiezan los gobernantes. Esa es la forma de pensar que tienen en contra del Señor. Por eso se sublevan con él y dice, rompamos estos yugos, rompamos estas cadenas. Y quieren siempre oponerse a la autoridad y a las leyes de Dios. Esta actitud simboliza la oposición humana contra la soberanía divina. Y se llenan de su propio orgullo en contra de la autoridad de Dios, creyendo que pueden gobernarse a sí mismos. Punto número 2. La soberanía de Dios. Aquí vemos la respuesta divina en este punto número 2. Y nos situamos entonces ahora en los versículos 4 al 6. Dice, el que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. ¿Te das cuenta? Dios sentado en su trono, viendo cómo los gobernantes, viendo cómo las naciones maquinan contra él, y él simplemente se ríe.
Se ríe al ver algo tan absurdo, al ver una batalla que quiere iniciar, que de sí ya está perdida y ni siquiera la han comenzado. Pero cuidado con esta risa. Cuidado con la risa que vemos aquí de Dios. No es una risa que dice que me río y me gofo como que estos me hacen reír. No, 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 no. Cuidado con esa risa. Porque esa risa va acompañada de la ira del Señor en contra de aquellos que traman contra su ungido, contra el Mesías. Y eso lo vemos seguidamente en el versículo 5. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, mire qué fuerte, los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién es ese rey? ¿Quién es Sión? Jerusalén. ¿Y quién es el rey? Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Por eso Dios, aquí vemos la proclamación real, donde Él está decretado sobre las naciones. Hay un solo rey, hay un solo gobernante, y ese se llama Jesucristo. Sométanse a Él, porque si no, tendrán mi ira. Si tú caminas por el camino de los justos, al final te vas a regocijar juntamente conmigo en los brazos de este rey. Pero si nos desviamos como los impíos, solo nos queda soportar la ira de un Dios santo. ¿Sabes que Jesús de alguna forma también experimentó este tipo de rebeliones y de maquinaciones en contra de él? ¿Te acuerdas cuando iba a ser entregado? En Mateo 27 dice, cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Siempre estaban tramando en contra del Señor. Creían que lo habían logrado. Creían que habían logrado su cometido. Tanto judíos como fariseos, como saduceos, ellos creían que lo habían logrado. Hemos arrestado a aquel que ha alborotado la ciudad. Hemos apresado a aquel que se ha puesto en contra nuestra. En contra de nuestras tradiciones, de lo que nosotros hemos enseñado todo este tiempo. Porque Jesucristo les hablaba como quien tenía autoridad. En cambio, los escribas y los fariseos les hablaban de la palabra, les hablaban de la ley, pero lejos estaban ellos de practicarla. Por eso el Señor les llamó hipócritas, hipócritas, hipócritas. Porque aunque enseñaban la ley, estaban lejos de cumplirla. Enseñaban a que otros guardaran los mandamientos del Señor, mas ellos no estaban dispuestos a cumplirlos. Cuando el Señor vino, desnudó el pecado de todos ellos. Por eso tramaron contra Jesús. Y aquí vemos en este salmo todas las naciones tramando contra el ungido, tramando contra el Señor. Pero lo interesante de estos hermanos es que Dios no se había amenazado en ningún momento. En este salmo es más, se ríe. Se ríe. No hay ninguna amenaza. Es que ni siquiera creo que se inmuta. Es que no se había amenazado por esta reunión. Y la Biblia dice literal, se ríe de los intentos absurdos de los humanos por desafiarlo. ¿Por qué se ríe? Porque Él tiene todo el control absoluto. Porque Él es soberano. Y después de que se ríe, Él declara que ya ha establecido su rey en Sion, en Jerusalén, mostrando a todas estas naciones que su plan no puede ser alterado. Su plan no puede ser alterado. Así que, hermanos, Dios es soberano y nada ni nadie va a poder frustrar sus planes. Su gobierno es firme y es eterno. Y el punto número 3, la autoridad del Mesías. Y vamos a centrarnos un poco en los versículos 7 al 9. Ciertamente anunciará el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú las quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso
del alfarero. Dice el Salmo: tú eres mi hijo, yo te he ungido hoy. Hermanos, es hermoso. Aquí nos habla y Dios nos está diciendo que ha declarado en su Hijo toda autoridad como Rey del universo. Por lo tanto, pide respeto para que se rindan a su Hijo. De lo contrario, enfrentarán juicio. Pero también ofrece una promesa. Y esa la vamos a ver en el punto número 4. Por eso, hermanos, debemos estar siempre seguros de que el que gobierna y el que gobernará las naciones con vara de hierro viene pronto. Yo deseo que venga pronto. Yo deseo estar con Él e irme con Él. ¿Qué deseas tú? ¿Qué quieres tú en este momento? Te invito a que reflexiones, te invito a que pienses y medites en este salmo y veas la soberanía del Señor, que por mucho que tramen las naciones, por mucho que en este mundo los gobiernos de España, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Rusia, todas estas naciones, China, por mucho que tramen en contra de Él, es una batalla que ya está perdida. Hoy tenemos la gracia de acercarnos al Señor y por gracia doblar nuestras rodillas y decirle al Señor: heme aquí, tú eres mi Rey, tú eres mi Jesús, sálvame. Reconozco que soy un pecador, me pongo en tus manos. Pero llegará un tiempo que te vas a inclinar, quieras o no. Llegará un momento que cuando Jesús venga, tendrás que doblar las rodillas, porque aquel que pisará el lagar gobernará con vara de hierro y no va a tolerar absolutamente nada. Y el punto número 4. Advertencia y llamado al arrepentimiento. Y aquí nos centramos por un momento, hermanos, en el versículo 10 y el versículo hasta el versículo 12. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Esta es la promesa. Con esto termina este salmo, con una promesa. Bienaventurados los que en Él se refugian. Pero antes de dejarnos esta promesa, Él nos deja una advertencia. Muestren discernimiento, muestren sabiduría. Dejen ya de estar pensando en maquinaciones en mi contra, dice el Señor. Es más, vengan a mí y mediten en mi palabra día y noche y yo los sustentaré. Adoren al Señor con reverencia. Por eso este salmo termina con una advertencia al guardia del mundo. Deben abandonar su rebelión, servir a Dios con respeto y rendirse ante su Hijo. De lo contrario, enfrentarán juicio. Como dije antes, termina con una promesa. Bienaventurados todos los que en Él confían, mostrando que hay bendición para quienes se refugian en Dios. Hermano, Dios ofrece gracia y refugio a quienes se someten a Él. Pero hay juicio para quienes lo rechazan. Te invito a que en esta reflexión puedas meditar conmigo y puedas acercarte más a Dios y decirle al Señor: yo no quiero ser como estas naciones que se rebelan contra ti. Yo quiero, Señor, rendirme a ti. Rendirme a ti. Y vengo a ti, Señor, a pedirte perdón, a que tú puedas perdonarme hoy, que tú me aceptes como tu Hijo. Eso es lo que Dios quiere, que tú te acerques a Él con humildad. Por eso Él te hace esta advertencia. Ven, honren al Hijo y no se enojen. No vaya a ser que perezcan en el camino. Dios no quiere que perezcas, pero también depende de la decisión que tú puedas tomar el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has amado con amor eterno. Desde antes de la fundación del mundo nos amaste, Señor. Y nos dejaste estos mandamientos. Nos dejaste tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que perdones nuestros pecados.
Hoy reconocemos, Señor, que solo en Cristo hay esperanza. Hoy reconocemos que solo en Él hay salvación eterna. Hoy reconocemos, Señor, que nada somos sin Él. Por eso venimos a ti, Jesús, a suplicarte perdón, a suplicar tu favor y tu gracia. Nos postramos delante de ti, Señor. Nos postramos reconociendo que te necesitamos, Señor. Que necesitamos tu perdón. Perdona mis pecados, porque contra ti son muchos. No merecemos tu gracia. Nosotros merecíamos morir en aquella cruz, pero tú tomaste ese lugar por nosotros para darnos salvación. Padre, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y será hasta nuestro próximo devocional.